oyentas y oyentos en Solo para Mujeres, y vamos a hablar de un tema delicado, denso, pero entendemos que es sumamente importante. Vamos a hablar de la inducción al suicidio, y ya está con nosotros vía Zoom nuestro estimado psiquiatra de cabecera, el doctor Jorge Santiago Luna, para conversar sobre, señores, una realidad bastante complicada y que muchas veces nosotros no tenemos a la mira y no sabemos cómo manejarlo. Hola, doctor Santiago, ¿cómo está usted? Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Estamos muy bien. Por aquí la señora Luna se paró un momentito al baño, ya está de regreso, pero mientras tanto te doy la bienvenida. Yo. Gracias, gracias. Jorge, ¿qué es Cuéntame. la inducción al suicidio? ¿Se puede inducir a alguien al suicidio? Ok, bueno, antes de, hay que aclarar que no estamos hablando de eutanasia. No. La eutanasia es la facilitación a una muerte, pero deseada, incluso programada, que suele ser personas que tienen un padecimiento terminal o que no tiene cura. Incluso en países europeos como en Suiza ya se autorizó la eutanasia en casos de depresiones resistentes a tratamiento. Cuando hablamos de la inducción no estamos hablando como tal de la facilitación como eutanasia de la asistencia solicitada, sino a través de la sugestión o usualmente de la violencia psicológica que orilla a una persona a intentar el suicidio e incluso a veces hasta lograrlo. Muy bien. Vamos a ver, Jorge. España ahora mismo está manifestando una gran preocupación por la incidencia de redes sociales en el comportamiento, sobre todo de los adolescentes. Hubo un caso en Inglaterra, creo que fue que hubo un caso de unos jovencitos que llevaron a una jovencita al suicidio y ellos hicieron una publicación donde manifestaban la satisfacción porque por fin se había suicidado. Entonces, hay una incidencia, este mundo ha cambiado y hoy en día las redes sociales están rigiendo mucho de los comportamientos de adolescentes y sus pares. Entonces, ¿se puede inducir a esta población a través de ¿cómo se dice eso ahora? No es sexting, no es otra... Sexting, ghosting. Ghosting, a través del ghosting, a través del juego. Aquí hay un caso de un jovencito de 12 años que se suicida, que el padre hace públicos unos mensajes que recibe por un juego online y un adulto que va induciendo a que este joven termine con su vida o que se agreda y que dé pruebas o muestras de esa agresión. Entonces, ¿qué tanto se puede inducir a esta población y si se puede inducir a una población mayor, de mayor edad? El tema es bastante complicado porque es difícil de demostrar. Hasta a la fecha en realidad hay más documentos y más información desde un ámbito del derecho penal que desde la psicología en realidad. Justamente por, lo difícil que puede ser hacer un peritaje que demuestre sobre todo la intencionalidad y el dolo de las acciones que pudieran llevar a que alguien se suicide. Y también, se le llama autopsia psicológica cuando se hace este estudio en retrospectiva del estado mental de la persona que falleció debido a su suicidio. Pero de que se puede inducir, sí, se puede. Yo creo que incluso ya el suicidio se está volviendo un término, yo creo que ya demasiado popularizado, incluso en memes. Yo creo que ustedes lo han visto como con cierta mofa sobre estoy fastidiado de la vida, ya mejor me muero, ¿no? O como quisiera, he visto mucho en estos días memes, por ejemplo,
qué ganas de estar flotando en la playa boca abajo, Ujú. sin respirar, cosas así. Y siento que, vaya, no solo el que se esté tocando este tema sin que se le dé un contexto y sin que en realidad nadie hable de un malestar como tal, ¿no? Sino el tomarlo a broma y por el otro lado, el que las redes sociales nos permitan que todos podamos ser parte como de estos linchamientos multitudinarios que han ocurrido en internet y detrás de una pantalla, que nos podemos nosotros incluso esconder nuestra individualidad y atacar a alguien sin temer a una repercusión. Definitivamente sí ha habido un aumento en cómo están influyendo los medios y sobre todo las redes sociales en este tipo de conductas, pero como tal no hay en realidad una estadística, un dato que nos pudiera dar como una información más palpable o concreta. Óyeme una cosa, Jorge, acabas de decir algo y es que se ha popularizado. Cierto que se hacen populares algunos conceptos. Ese es bipolar, es narcisista, tiene un trastorno límite, es un tóxico, exacto. Entonces, hablemos un poco sobre el peligro que entraña la popularización y consecuentemente esa disminución de la trascendencia y de la importancia de entidades tan cuidadosas como esas que tú estás mencionando. Por ejemplo, yo como terapeuta aparece tengo una ideación, tengo un plan, he pensado en suicidarme e inmediatamente mi protocolo manda referencia a psiquiatría y si no viene después de haber visto un psiquiatra yo no puedo ver a ese paciente porque lo que éticamente corresponde es que ante la presencia de un pensamiento, de una idea, de una ideación, lo que manda es referir a ese paciente con un psiquiatra. Sí, bueno, el problema no solo en ese aspecto, sino en cualquier aspecto que se toque fuera de su contexto, es que en vez de hacerlo más visible, termina siendo lo opuesto. O sea, se cae tanto en el amarillismo. Exacto. Y en los clickbaits y en dar como una buena nota que se normaliza como tal el fenómeno, pero no dentro de su contexto, sino que es así el suicidio, sin ver lo que lo pudo haber ocasionado, sin ver lo que estuvo alrededor o las afecciones que puede generar en las personas que están alrededor de que alguien se suicide, que se invisibiliza. Ya se ve como un tema de la cotidianidad. Exacto. Y entonces incluso se le pierde el miedo o el sentido de alarma. Y justamente eso te iba a preguntar. Perdón, Cristal. Sentido de alarma. Explícanos un poquito más de eso, Jorge. Bueno, nosotros como personal de la salud mental no podemos tomarlo con levedad en ningún momento. Sobre todo ya quien está verbalizando una idea de muerte o de suicidio más bien, ya lo ha pensado antes y ya ha tenido ciertos procesos que lo han llevado o que la han llevado a esa situación, que muchas veces puede tener que ver con la desesperanza, el no ver una salida. Entonces, tal como lo dijiste tú hace un momento, en el momento que nosotros escuchamos eso, hay que hacer algo al respecto y hay que hacer un abordaje. Exacto. Y al estarlo publicando, ya sea en broma o no, bueno, justamente ese sería el problema, ¿no? Que ya no sabemos cuándo es en broma, cuándo no, y cuál es el sentimiento que viene detrás de eso que estoy diciendo. O sea, quiero que me pongan atención porque es un meme más, o quiero que me pongan atención porque en realidad lo estoy pensando. Tu pregunta era, Mi pregunta iba, tú sabes que ahora mismo estamos definitivamente como lo catalogó la señora Luna, en la real y gran epidemia, que es la epidemia de la salud mental luego del COVID.
y está siendo cada vez más frecuente las noticias o personas cercanas directa o indirectamente que están cometiendo un suicidio. ¿Tú entenderías que quizás la gente está empezando a normalizar este tipo de acciones y no están mirando a preocuparse, o sería todo lo contrario? Sí, creo que se deshumaniza. Ujú. Sí, al tratarlo como un tema, o sea, al tratar el suicidio sin pegarlo a un suicida, se deshumaniza. Qué difícil. Y entonces se le quita todo, vaya, toda la importancia, todo el riesgo, todo lo perjudicial que trae consigo. Incluso el solo hablar de eso, ¿no? Se puede utilizar en varias ocasiones, casi siempre es como una llamada de alarma, de por favor, háganme caso, ¿no? Alguien Exacto. atiéndame. Si bien en algunas situaciones pudiera haber algo de chantaje o intención de manipulación, sigue siendo de riesgo. Porque Hay que prestarle atención independientemente claro, de... Jorge, no hay forma de que alguien pueda saber si tú lo estás diciendo en broma o no, Claro. o con qué intencionalidad. Y en ese caso, perdóname, Cristal, y en ese caso, Jorge, ahí viene el lobo, no es válido. No. O sea, cada vez que hay una manifestación de esta naturaleza, el protocolo de intervención es exactamente el mismo. Sí. No importa. Sí, como si ya veces. estuviese el lobo, claro. No, exacto. Sí, sí, Ahora, Jorge, decía un oyente que son muchos los factores que podrían y que de hecho inciden en el pensamiento, en la idealización, hasta en la fantasía, porque de alguna manera u otra todos hemos dicho, ay, si yo estuviera muerta, yo no estuviera lidiando con esto, pero eso no significa que tú quieras atentar contra tu vida. Sin embargo, hay una ideación, incluso llega a haber hasta una investigación y un plan. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lidiar con esto? E incluso tocar la palabra, tocar el término, hablar de suicidio, porque te lo puedo decir por una paciente que tiene pánico y no utiliza la palabra, y llegó un momento en que en una intervención paradójica, no, ven, vamos a hablar del suicidio, hablemos de él, no que me da miedo la palabra, vamos a hablar de él. Vamos a hablar de él. Entonces, es un poco, Jorge, conocer cuáles son estos elementos que pueden incidir e incluso cómo hablamos de él, porque tenemos que hablar de él. Tenemos que hablar del suicidio. Sí, definitivamente. Si no, se volvería un tabú. Y el no tocarlo no resuelve porque sigue siendo invisibilizado. Exacto. La cosa es que esté sobre la mesa y que se pueda hablar del tema, pero justamente que al ponerlo en la mesa se lleve, que interpele a la conversación sobre el tema. No solo plasmarlo en imágenes y vaya, sin querer sonar tan repetitivo, sacándolo de su contexto. Porque no va a significar lo mismo una conversación con alguien que ya ha tenido ideación suicida a explicarle como fenómeno el suicidio a alguien que apenas está comprendiendo de qué se trata. Mira, aunque nunca lo haya pensado. Jorge, por poco le digo como le digo. No, íntimamente. No pega. Por poco y cometo esa indiscreción. Mira, ¿puedes anotar tu pregunta? Bueno, puedes anotar tu pregunta y contestamos esta llamada. Bien. Hola, hello. Buenas, hello. Le escucho. Buenas. Le escucho. ¿Cómo se habla con un familiar, con un pariente que ha tenido la ideación desde que tú no eres un profesional? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Gracias, doctor. Excelente pregunta. Gracias por plantear la interrogante. Bueno, no se puede esperar que, no siendo personal de salud, que no teniendo la capacitación, no se puede esperar que pueda resolver el problema como tal. Uh-huh. Pero usualmente, más que hablar, lo que sirve es escuchar. El ver qué hay detrás. Ok, te quieres morir.
o te quieres matar, ¿desde cuándo? ¿Por qué? ¿Sientes que pudieran haber ganas de vivir más adelante? ¿Hay razones para querer seguir vivo o viva? Y entonces que la conversación siempre termine en busca ayuda, en esperanza, con alguien que te pueda ayudar. Exacto. Pero eso que tú dices, Jorge, yo también tengo miedo de tratar el tema. Claro, o sea, con quien tú lo estás diciendo, a mí también me asusta eso que tú me estás diciendo, pero vamos a buscar quien nos ayude a entender qué es lo que está pasando contigo. Sí. A mí también me asusta lo que tú me estás diciendo. Yo te tengo dos preguntas, Jorge. ¿Tú entiendes que ahora mismo, en el 2023, la población de adolescentes es más vulnerable que la población de adultos? Número uno. Número dos, justamente en el día de ayer o antes de ayer estábamos hablando con la señora Luna que sí hay que buscarle a los hijos, usted tiene que estar pendiente de lo que sus hijos hacen. Entonces, muchos papás, por respetar el espacio de sus hijos, no se involucran en identificar si sus hijos están atravesando por algo. ¿Qué herramientas podemos darle a esos padres para que empiecen a abrir el ojo con sus hijos? Bueno, con la primera pregunta de quién tiene más riesgo. Ahora mismo. En realidad la cifra más alta está justo en ese periodo de transición. Que uno va pasando de la adolescencia a la adultez. Mira, o sea, que está en el medio. No, al ser uno adulto no es como que ya pierde ese riesgo, porque la vida a veces sigue siendo la misma basura. Pero vaya, en realidad no se pudiera medir el riesgo dependiendo de un grupo etario, sino de las circunstancias más bien. Y que tan pudiera estar acompañado quien esté pasando por ese malestar o que esté teniendo esas ideas. Pero estadísticamente está justo en el medio, el número de mayor riesgo y de mayores intentos, de hecho. Wow. Y, repíteme tu segunda pregunta. Te preguntaba que tú sabes que los papás, cuando uno entra en la adolescencia, regularmente te dicen, deje ese muchacho tranquilo, no averigüe tanto, dale su espacio. Y hay veces que, por darle el espacio, muchos papás pueden sentir que están muy ausentes de lo que están haciendo sus hijos y no lo monitorean. ¿Qué herramientas le podemos dar a esos papás para que puedan identificar, aquí está pasando algo, tengo que intervenir? Pero ahí mismo, ¿cómo puede el propio adolescente identificar que algo está pasándole? Porque muchas veces ese adolescente siente algo, pero no puede explicar lo que es. Sí. Y sí, incluso el identificarlo puede ser difícil a veces. Bueno, ahí el buscar la respuesta en las redes o en internet puede ser un arma de doble filo en realidad. Porque ya hay mucha gente exponiendo sobre el tema cuando en realidad no tienen la autorización o el conocimiento para hacerlo. En ese sentido, yo creo que lo más seguro sería acercarse a alguien que sí tuviera, una voz autorizada respecto a ese tema, no tanto buscar por sus propios medios. Creo que eso no siempre pudiera ser la mejor solución. Pero incluso cuando hay una dificultad para identificar lo que se está sintiendo, si esa confusión es incómoda, que suele ser incómoda, suele ser molesta, ya eso lo podemos tomar como un malestar. Entonces, ya es un buen momento para acercarse a un personal de salud. O acercarse con alguien que nos pudiera orientar, que sí pudiera dar una opinión sensata, que no siempre va a ser la de un compañero que no sabe, o de un amiguito. Otra pregunta. Y con respecto a los padres, pues lo hablamos la vez pasada que habíamos hablado de la violencia en las escuelas. El control es amor. Y el que se tengan reglas en la casa y que yo como padre te vigile, es cuidarte y es darte amor. Entonces, exacto. La libertad y la independencia no pueden ir primero
cuando tú no eres independiente todavía. O sea, tú sigues viviendo en esa casa y en esta casa hay reglas. Repite eso otra vez, por Sobre favor. todo esa parte. Repite eso otra vez, doctor, por favor. Que el control es cuidado y el cuidado es amor. Y esa es una forma de dar amor. En la casa tienen que haber reglas y las reglas las tienen que poner los papás. Una de esas reglas es pues el yo supervisar qué estás haciendo, con quién estás conviviendo, qué tipo de información estás consumiendo. Eso es un requisito indispensable para poder tener un buen cuidado sobre los hijos. No se puede priorizar su independencia si todavía sigue siendo 100% dependiente de sus papás. No se diga más, doctor. O Wow, sea pero que, wow, qué o sea profundo. que, doctor, cuando en la adolescencia de ustedes yo me tiraba, ¿estaba en lo correcto? Sí, claro. Aunque nos A molestara. nosotros no nos parecía que era diferente, pero bueno, no nos tiene que parecer. O sea, que estaba en lo correcto, mi tirada tipo SWAT, estaba en lo correcto. A ver Sí, lo que están. sí. En realidad sí. Gracias, Doc. Un abrazo para ti. ¿Tu cuenta profesional, por favor, Jorge? Sí, en Instagram me pueden buscar como psiquiatra Santiago Luna. Ah, Seguimos otra, la ay, perdona, hay Terapia otra cosa, en consulta Jorge. Tú estás haciendo terapia, tú te estás dando atención virtual a través de una plataforma, ¿sí? Sí, es correcto. Bueno, me pueden buscar en Doctoralia. Estoy en México, claro. Pero desde donde sea que se metan con mi nombre, Jorge Abraham Santiago Luna, me pueden encontrar y Damos sí, telemedicina. estamos dando ya ahora terapia hasta en Europa estamos ya. Estamos en España, Estamos en Estados España. Unidos, Sí, estamos en sí, República sí. Dominicana, hasta en China, donde usted quiere estar con el Te doctor quiero, Santiago. Doc, gracias. Besos, también las Besos, quiero. bye.